Lo que encontraron bajo Guanajuato no debería haber sido desenterrado jamás. Cuando los trabajadores del metro perforaron la roca ancestral en marzo de 2025, liberaron algo que llevaba 400 años esperando en la oscuridad. 3 arqueólogos han desaparecido sin dejar rastro. Las cámaras de seguridad muestran cómo entraron al túnel, pero nunca salieron. Y lo que encontraron grabado en esas paredes antiguas sugiere que no fueron los primeros en desaparecer allí. Esta es la historia real de cómo el pasado sepultado de México reclamó a quienes se atrevieron a profanarlo. Si estás viendo esto desde cualquier parte del mundo, déjame un comentario diciéndome desde dónde nos acompañas. Suscríbete al canal porque estas historias necesitan ser contadas, y tu apoyo hace posible que sigamos investigando lo inexplicable. El martillo neumático había estado golpeando la misma sección de roca durante 40 minutos cuando finalmente cedió. No con el sonido esperado de piedra fracturada, sino con un susurro hueco, como si la tierra misma hubiera exhalado después de contener la respiración durante siglos. Mauricio Sandoval, ingeniero jefe del proyecto de expansión del metro de Guanajuato, apagó la máquina y se limpió el sudor de la frente. Eran las 11 de la noche del 14 de marzo de 2025 y su equipo llevaba 2 turnos seguidos tratando de atravesar esa formación rocosa inexplicablemente dura. Pero cuando la lámpara de su casco iluminó el agujero recién abierto, supo inmediatamente que algo no cuadraba. «Jefe, ¿qué es eso?», preguntó Vicente, su asistente, acercándose con cautela. Mauricio no respondió de inmediato. Estaba demasiado ocupado mirando lo que sus luces revelaban, un espacio vacío del otro lado y lo que parecían ser tallados en la pared opuesta. No eran formaciones naturales, eran símbolos. «Necesitamos llamar a Lina, ahora mismo». 2 días después, la doctora Adriana Ortiz llegó al sitio con su equipo de arqueólogos. Tenía 42 años, 20 de experiencia en excavaciones mesoamericanas, y había visto suficientes sitios prehispánicos como para reconocer algo extraordinario cuando lo tenía frente a ella. Esto era extraordinario y perturbador a partes iguales. El túnel se extendía hacia las profundidades de la montaña, tallado en la roca viva, con una precisión que desafiaba la tecnología conocida del México prehispánico. Pero lo que realmente le erizó la piel fueron los símbolos que cubrían las paredes. Glifos purépechas mezclados con cruces católicas coloniales. Espirales que representaban el inframundo, junto a inscripciones en latín apenas legibles. «Esto no tiene sentido», murmuró su colega, el doctor Roberto Fuentes, tocando una de las cruces con sus dedos enguantados. «Los purépechas y los españoles juntos. ¿Por qué colaborarían en algo así?» «Tal vez no colaboraron», respondió Adriana, enfocando su linterna en una inscripción más profunda en la roca. «Tal vez sellaron algo». La tercera arqueóloga del equipo, Diana Mejía, era la más joven, recién graduada con honores de la UNAM. Su especialidad eran los rituales funerarios mesoamericanos, y lo que estaba fotografiando la tenía visiblemente inquieta. «Doctora Ortiz, necesita ver esto». Al final del primer tramo del túnel, donde la pendiente comenzaba a descender más pronunciadamente, había una cámara pequeña. En el centro, una piedra circular con un agujero en el medio, rodeada de ofrendas, vasijas rotas, cuchillos de obsidiana, huesos humanos pequeños, demasiado pequeños. «Sacrificios infantiles», dijo Diana con voz temblorosa. «Pero mire las fechas en las vasijas, son del periodo colonial temprano. Esto se hizo después de la conquista». Roberto se arrodilló junto a la piedra ceremonial, ignorando la advertencia de Adriana de no tocar nada todavía. Su mano se extendió hacia uno de los cuchillos de obsidiana. «Roberto, espera a que documentemos». «Demasiado tarde».
Sus dedos rozaron el cuchillo y un sonido llenó la cámara. No vino de ninguna dirección específica. Parecía emanar de las paredes mismas, un gemido bajo, resonante, que se sentía más en los huesos que en los oídos. ¿Qué carajo fue eso? Vicente, que había permanecido en la entrada del túnel, retrocedió varios pasos. El sonido se desvaneció tan rápidamente como había aparecido, dejando solo un silencio denso. Adriana revisó su grabadora de audio. Había capturado el sonido, pero la forma de onda era completamente irregular, como si múltiples frecuencias se hubieran superpuesto de manera imposible. Probablemente solo el viento a través de las grietas de la roca, dijo Roberto, aunque su voz carecía de convicción. Estas formaciones pueden crear efectos acústicos extraños, pero Adriana había trabajado en docenas de cuevas y túneles. Conocía los sonidos que hacía el viento. Esto no era viento. Esa noche establecieron un campamento base en la superficie. El plan era simple: mapear el túnel completamente, documentar cada símbolo, cada ofrenda, cada anomalía y determinar qué era exactamente este lugar. Las primeras teorías variaban desde una cámara funeraria híbrida hasta algún tipo de prisión ceremonial. Diana no podía dormir. Seguía pensando en los huesos pequeños, en la mezcla imposible de culturas, en ese sonido. A las 3 de la mañana, incapaz de soportar más sus pensamientos, se levantó y caminó hasta la entrada del túnel. Las luces de trabajo que habían instalado creaban sombras largas y distorsionadas en las paredes. Se suponía que no debía entrar sola, que era contra todos los protocolos, pero solo quería ver la cámara ceremonial una vez más. Había algo en esos símbolos que le resultaba familiar, algo que había visto en sus investigaciones sobre el Mictlán, el inframundo mexica. Descendió lentamente usando su linterna frontal para iluminar el camino. El túnel parecía más profundo de noche, más estrecho, como si las paredes se hubieran acercado. Cuando llegó a la cámara, se arrodilló junto a las ofrendas y comenzó a fotografiar los glifos con su teléfono. Fue entonces cuando notó algo que no habían visto antes. Debajo de la piedra ceremonial apenas visible había una grieta, y de esa grieta emanaba aire. Aire frío que no debería estar allí, cientos de metros bajo tierra. Diana acercó su rostro a la grieta. El aire olía a tierra húmeda y algo más, algo orgánico y descompuesto. Extrajo una pequeña linterna de su mochila y la dirigió hacia la abertura. Había espacio debajo, mucho espacio. Su mano buscó el borde de la piedra ceremonial. Si pudiera moverla aunque sea un poco, podría ver... Diana. La voz vino de detrás de ella. Se giró bruscamente, con el corazón en la garganta. Era Roberto de pie en la entrada de la cámara. «¿Qué estás haciendo aquí sola?», preguntó, pero su tono no era de preocupación. Era extraño, plano. «Yo no podía dormir. Quería revisar los símbolos otra vez». Roberto no se movió de la entrada. Solo la miraba con una expresión que Diana no podía descifrar en la penumbra. «¿Encontraste la puerta?», dijo finalmente. «¿Qué puerta?». «La que no debemos abrir». Antes de que Diana pudiera responder, las luces del túnel parpadearon. Una vez, 2 veces, y se apagaron por completo. La oscuridad en el túnel era absoluta, del tipo que presiona contra los ojos y distorsiona la percepción del espacio. Diana activó su linterna frontal inmediatamente, y el haz de luz encontró a Roberto exactamente donde estaba antes, inmóvil en la entrada de la cámara ceremonial. «Roberto, ¿qué quisiste decir con eso de la puerta?». Él no respondió. Simplemente se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso hacia la superficie. Diana lo siguió, con pasos apresurados y el pulso acelerado. Algo en la forma en que se movía, en la rigidez de su columna, no era normal.
Roberto, espera. Cuando llegaron al campamento base, Adriana ya estaba despierta, revisando el sistema eléctrico con Vicente. Las luces habían fallado en todo el túnel simultáneamente, a pesar de tener 3 fuentes de energía independientes. «Es imposible», decía Vicente moviendo la cabeza. «Los generadores están funcionando perfectamente. El cableado está intacto. No hay razón para que...» «Doctor Fuentes», interrumpió Adriana, al ver a Roberto emergiendo del túnel. «¿Dónde estaba? ¿Y Diana?» Diana salió detrás de él, respirando con dificultad. «Yo estaba en la cámara ceremonial. Él apareció y dijo algo extraño sobre una puerta que no debemos abrir». Roberto se volvió hacia ellas, y bajo la luz artificial del campamento, Diana pudo ver su rostro claramente por primera vez desde el incidente en el túnel. Sus ojos tenían un brillo febril. «Leí las inscripciones en latín», dijo con voz ronca. «Las que están cerca del fondo de la cámara. ¿Saben lo que dicen?» Adriana se acercó preocupada. «Roberto, ¿te sientes bien?» «Hic manet quod non debet liberari», continuó ignorando la pregunta. «Aquí permanece lo que no debe ser liberado. Y hay más en Purépecha. Ni tiempo ni muerte pueden contenerlo. Solo nuestra vigilia». «¿Vigilia?», preguntó Diana. «Los españoles y los purépechas no estaban colaborando en un ritual», explicó Roberto con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Estaban compartiendo una carga. Ambas culturas sabían de esto, de lo que está atrapado aquí abajo. Los purépechas lo habían sellado primero, pero cuando llegaron los españoles y empezaron a perforar para construir sus minas, lo perturbaron. Así que unieron fuerzas para reforzar el sello. Sé que el 98% de quienes están viendo esto no están suscritos al canal, pero crear estas investigaciones profundas requiere tiempo y recursos. Si te interesa este tipo de contenido que mezcla historia real con misterio, suscríbete. Ese simple gesto hace posible que continuemos excavando en las historias más oscuras de México. No cuesta nada, pero significa todo. Vicente dejó las herramientas que estaba sosteniendo. «Con todo respeto, doctor, eso suena a leyenda, no a arqueología». «¿Leyenda?». Roberto extrajo su libreta del bolsillo de su chamarra y la abrió. «Pasé las últimas 4 horas traduciendo. Hay 17 inscripciones diferentes. Todas dicen lo mismo de formas distintas. Advertencias. Los purépechas hablaban de el hambriento de la montaña. Los españoles lo llamaban Daimon Montis. Ambos coincidían en que alimentaba con aquellos que violaban el sello». Un silencio incómodo cayó sobre el grupo. Finalmente, Adriana habló. «Roberto, creo que deberías descansar». «Todos deberíamos. Han sido días muy intensos y...» «No estoy loco, Adriana», interrumpió él. «Y si no me creen, expliquen esto. ¿Por qué todas las ofrendas en la cámara son de niños? No de adultos, no de guerreros, niños. Porque la inocencia alimenta lo que está abajo. ¿Y por qué las fechas en las vasijas se extienden a lo largo de 300 años? Porque cada generación tenía que mantener el sello, hasta que dejaron de hacerlo». Diana sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Cuándo fue la última ofrenda según las vasijas?». Roberto consultó sus notas. 1821, el año de la independencia de México. 204 años, calculó Vicente. Sin ofrendas, sin mantenimiento del sello. Y nosotros acabamos de perforar la roca que lo protegía, concluyó Roberto. Adriana negó con la cabeza. «Esto es ridículo. Somos científicos, no cazafantasmas. Mañana vamos a mapear el túnel completo con equipo GPR y determinar exactamente qué es esta estructura. Hasta entonces, nadie vuelve a entrar solo. ¿Entendido?». Todos asintieron,
Pero Diana notó que Roberto mantenía su libreta apretada contra su pecho, como si fuera lo único que lo mantenía a salvo. El amanecer trajo una niebla densa que se aferraba al terreno como dedos espectrales. El equipo GPR, radar de penetración terrestre, llegó a las 8 de la mañana, operado por un técnico llamado Ernesto, que había trabajado en excavaciones por todo el Bajío. Nunca había visto una formación como esta, comentó mientras revisaba los primeros escaneos. La cavidad se extiende mucho más profundo de lo que pensaban. Hay al menos 3 niveles debajo de la cámara ceremonial que encontraron. ¿3 niveles? Adriana se inclinó sobre la pantalla. ¿Naturales o construidos? Definitivamente construidos. Y miren aquí. Ernesto señaló una anomalía en el escaneo. Hay algo en el nivel más bajo, una masa densa. Podría ser una cámara sellada o... La pantalla parpadeó, se llenó de estática, luego se apagó por completo. ¡Mierda!, murmuró Ernesto golpeando el equipo. Esto nunca falla. Está nuevo. Intentó reiniciarlo 3 veces sin éxito. Finalmente, cuando la pantalla volvió a encenderse, mostró solo interferencia. Pero en esa interferencia, por una fracción de segundo, Diana juró que vio algo, una forma, algo moviéndose. ¿Lo vieron?, preguntó con voz temblorosa. ¿Ver qué?, respondió Ernesto frustrado con el equipo. Diana no insistió. Tal vez sus ojos le estaban jugando una mala pasada. Tal vez el cansancio estaba afectándola más de lo que pensaba. O tal vez Roberto tenía razón. Esa tarde, contra el juicio de Adriana pero con la aprobación escrita del INAH, decidieron descender al segundo nivel del túnel. Roberto insistió en ir primero. Diana y Adriana lo siguieron, con Vicente documentando todo con cámaras y grabadoras. El descenso era pronunciado, las paredes cada vez más estrechas, los símbolos cambiaban aquí, menos glifos purépechas, más inscripciones en latín, y algo nuevo, dibujos, figuras humanas en posturas de terror, huyendo de algo que los artistas habían representado como sombra pura. «Están contando una historia», observó Diana, trazando los dibujos con su linterna. «Miren la secuencia, personas entrando al túnel, luego aterrorizadas, luego vacío. Solo las sombras quedaron». Roberto se detuvo abruptamente. Frente a ellos, el túnel se ensanchaba en otra cámara, más grande que la primera, y en el centro, parcialmente cubierta por tierra y escombros, había una puerta de piedra. No una puerta, un sello. Estaba cubierto de cadenas de hierro oxidadas, algunas tan antiguas que se desmoronaban al tacto. Cruces católicas habían sido talladas directamente en la roca, superpuestas sobre símbolos purépechas más antiguos. Y en el centro de todo, un candado masivo que parecía haber sido forjado hace siglos. «Hic terminus est», leyó Roberto en voz alta la inscripción sobre el sello. «Aquí termina todo». Adriana sacó su cámara y comenzó a fotografiar frenéticamente. «Esto es increíble, un sello conjunto colonial prehispánico perfectamente preservado. La cooperación cultural que esto implica». «No era cooperación», interrumpió Roberto. «Era desesperación». Fue entonces cuando escucharon el sonido nuevamente. Ese gemido bajo y resonante que parecía venir de las paredes mismas, pero esta vez era diferente. Esta vez venía de detrás del sello y sonaba como si algo estuviera respondiendo a su presencia. Vicente dejó caer su cámara. Diana retrocedió instintivamente. Adriana dejó de fotografiar con el rostro pálido. Solo Roberto se quedó quieto, mirando fijamente el sello como hipnotizado. «Puedes sentir que estamos aquí», susurró. «Después de 200 años, finalmente hay alguien lo suficientemente cerca para escuchar». El gemido creció en intensidad, y con él vino otro sonido. Algo arrastrándose,
algo grande moviéndose en la oscuridad detrás de toneladas de roca sellada. «Necesitamos irnos», dijo Adriana con voz tensa. «Ahora». Pero cuando se dieron la vuelta para ascender, descubrieron que el túnel detrás de ellos había cambiado. Las sombras eran más densas, más sólidas. Y en esas sombras, formas se movían con intención propia. Roberto sacó su libreta con manos temblorosas. Las inscripciones advertían sobre esto. Aquellos que perturben el sello quedan marcados. El hambriento reclama lo que se le debe. ¿Marcados?, preguntó Diana. ¿Qué significa eso? La respuesta vino en forma de un grito desgarrador desde arriba. La voz de Ernesto, el técnico del GPR. Corrieron hacia la superficie tan rápido como pudieron, tropezando en la oscuridad, con las linternas creando círculos frenéticos de luz en las paredes del túnel. Cuando finalmente emergieron, encontraron el campamento en caos. El equipo GPR estaba destrozado, como si algo lo hubiera aplastado con fuerza inmensa. Y Ernesto había desaparecido. Su silla estaba volcada, su café todavía humeaba en el suelo, pero de él ni rastro, como si la tierra misma se lo hubiera tragado. Vicente corrió hacia las cámaras de seguridad que habían instalado. Rebobinó la grabación con manos temblorosas. Todos se reunieron alrededor de la pequeña pantalla. La grabación mostró a Ernesto sentado, trabajando en el equipo GPR. Luego levantó la vista, como si hubiera escuchado algo. Se puso de pie lentamente, con los ojos fijos en la entrada del túnel. Comenzó a caminar hacia allí, en trance, como si algo lo llamara. Y luego, justo en el límite de la entrada, donde la luz del día se encontraba con la oscuridad del túnel, una sombra se extendió. No una sombra proyectada por algo, sino una sombra en sí misma, sólida, con forma. Tomó a Ernesto, lo envolvió, y ambos desaparecieron en la oscuridad. La grabación continuó mostrando el campamento vacío durante 3 segundos más. Luego, la pantalla se llenó de estática. Adriana marcó inmediatamente a las autoridades. Su voz era firme mientras explicaba la situación, pidiendo equipos de rescate, cerrando el sitio, pero Diana podía ver el terror apenas contenido en sus ojos. Roberto se había sentado en el suelo, hojeando obsesivamente su libreta. «Ya empezó», murmuraba. «El sello está roto. No completamente, pero lo suficiente, y ahora va a reclamar lo que se le debe. Todos los años de ofrendas perdidas. Va a compensarlo». «¡Basta, Roberto!», ordenó Adriana colgando el teléfono. «Las autoridades están en camino. Vamos a establecer un perímetro, vamos a encontrar a Ernesto, y vamos a sellar este maldito túnel hasta que...» Se detuvo. Todos se detuvieron, porque de la entrada del túnel emanaba un sonido nuevo. No un gemido, algo peor. Voces. Docenas de voces susurrando al unísono en una mezcla de purépecha, español antiguo y algo más antiguo aún. Y todas decían lo mismo: «Vengan, desciendan, completen lo que comenzaron». Diana sintió una compulsión casi irresistible de obedecer. Sus pies comenzaron a moverse hacia la entrada del túnel sin su consentimiento consciente. Vicente también estaba caminando, con los ojos vidriosos. Adriana los agarró a ambos, sacudiéndolos. «¡No! ¡No escuchen!». Pero Roberto ya estaba de pie, caminando directamente hacia el túnel con su libreta en la mano y una sonrisa extraña en el rostro. «Hay otra manera», dijo sin voltear. «Una forma de renovar el sello. Las inscripciones lo explican. Se necesita un guardián, alguien que elija quedarse. Alguien que comprenda el peso de lo que custodia. «Roberto, detente». Pero él no se detuvo. Cruzó el umbral hacia la oscuridad y las sombras lo recibieron como a un viejo amigo. «Si has llegado hasta aquí, gracias por acompañarme en esta investigación. Si la historia te ha mantenido al borde de tu asiento, compártela.
Estas historias necesitan ser contadas, y cada persona que comparte ayuda a preservar estas leyendas urbanas mexicanas. Adriana no pensó, simplemente actuó. Corrió hacia el túnel tras Roberto, con Diana pisándole los talones. Vicente se quedó en la entrada, sosteniendo una linterna con manos temblorosas, iluminando el descenso de sus colegas hacia la oscuridad. Las voces susurrantes se intensificaron a medida que descendían, pero ahora Adriana podía distinguir palabras individuales, nombres, fechas, los nombres de todas las personas que habían desaparecido en Guanajuato a lo largo de los siglos. Los nombres de aquellos que el hambriento había reclamado. Roberto estaba parado frente al sello en la cámara más profunda cuando ellas llegaron. Tenía las manos extendidas, tocando la superficie antigua de la puerta sellada. ¿Saben cuántos nombres hay grabados aquí?, preguntó sin voltear. 417, desde 1521 hasta 1821. 300 años de guardianes. Personas que eligieron descender voluntariamente para alimentar el sello con su presencia. No con su muerte, sino con su vigilia eterna. Roberto, por favor, suplicó Adriana. No sabemos realmente qué es esto. Podría ser solo una formación natural con... ¿Una formación natural? Se volvió hacia ella y Diana ahogó un grito. Los ojos de Roberto habían cambiado, seguían siendo sus ojos, pero ahora había algo más dentro. Algo antiguo mirando a través de ellos. Adriana, tú sabes la verdad. La has sabido desde que viste los primeros símbolos. Por eso tu instinto te decía que nos fuéramos. Por eso cada célula de tu cuerpo grita que esto está mal. Adriana dio un paso atrás. ¿Qué te está pasando? Estoy viendo, respondió Roberto con una voz que era y no era la suya. Cuando toqué el sello, me mostró toda la historia. Los purépechas descubrieron esta grieta en la montaña hace 1000 años. Una abertura hacia algo más profundo que el Mictlán, más antiguo que sus dioses. Algo de antes, de cuando la tierra misma era joven y hambrienta. Se acercó a Diana, quien retrocedió hasta que su espalda tocó la pared fría del túnel. Los primeros guardianes trataron de destruirlo, continuó. Llenaron la abertura con piedras, con huesos, con oro, pero nada funcionó. Porque no puedes destruir el hambre, solo puedes contenerla, solo puedes alimentarla lo suficiente para que duerma. Los sacrificios de niños, susurró Diana comprendiendo. No era para honrar a un dios, era para mantenerlo dormido. Exactamente. La inocencia es el alimento más potente. Un niño alimentaba el sello por décadas, pero cuando llegaron los españoles y empezaron a excavar para sus minas, el hambriento despertó. Empezó a tomar mineros, docenas al principio, luego cientos. Los purépechas y los españoles se vieron obligados a cooperar o ver cómo Guanajuato entera era devorada. Adriana sacó su teléfono tratando de mantener la compostura. Voy a llamar a la universidad. Traeremos expertos en... La tierra tembló. No fue un terremoto. Fue algo debajo moviéndose. Algo masivo desplazando su peso después de siglos de inmovilidad. Las cadenas en el sello comenzaron a vibrar, produciendo un sonido metálico discordante. Polvo antiguo cayó del techo, y de detrás de la puerta sellada vino un golpe, luego otro, como si algo estuviera probando la fortaleza de su prisión. Ya es demasiado tarde para expertos, dijo Roberto con una calma perturbadora. El sello está fallando. Ernesto fue solo el primero. Si no renovamos el pacto, si no le damos lo que necesita, va a romper completamente estas barreras. Y cuando lo haga, no se detendrá en el túnel, se extenderá. Guanajuato primero, luego más allá. Diana negó con la cabeza frenéticamente. Tiene que haber otra manera.
¿Algo que podamos hacer que no involucre sacrificio? Roberto sonrió tristemente. Esa es la palabra que evitas decir, pero es exactamente lo que se requiere. No de sangre. El hambriento evolucionó más allá de eso hace siglos. Ahora se alimenta de algo más profundo, conciencia, voluntad, el conocimiento de lo que guardas. Adriana finalmente encontró su voz, firme y clara. No voy a permitir que hagas esto. Vamos a sellar la entrada del túnel. Vamos a llenarlo de concreto. Vamos a... Las luces que habían traído se apagaron simultáneamente. En la oscuridad absoluta que siguió, las voces susurrantes se transformaron en un coro ensordecedor. Y en ese coro, Diana reconoció la voz de Ernesto, uniéndose a las otras, susurrando advertencias en un idioma que no debería comprender, pero de alguna manera entendía perfectamente. Cuando las luces volvieron a encenderse segundos después, Roberto estaba tocando el candado del sello. A su toque, el metal antiguo se desmoronó como arena. Las cadenas cayeron. La puerta de piedra comenzó a moverse, abriéndose con un sonido de roca contra roca que no había sido escuchado en 200 años. ¡No!, gritó Adriana corriendo hacia él, pero Roberto la detuvo con una mano, con fuerza sobrehumana. Necesito que entiendas algo. Esto no es el final, es una continuación. Los guardianes no mueren, vigilan, y en esa vigilia mantienen seguro al mundo de arriba. Es el acto más puro de sacrificio. No perder la vida, sino dedicarla a algo más grande. Diana vio lágrimas corriendo por el rostro de Roberto mientras hablaba. Fuera lo que fuera que había dentro de él, la parte que seguía siendo el doctor, Roberto Fuentes estaba consciente de lo que estaba a punto de hacer. Hay 417 nombres en ese sello, continuó con voz quebrada. Personas que amaron lo suficiente para elegir esto, que valoraron las vidas de arriba más que la propia. No me lloren, honren lo que hago. Se volvió hacia la puerta ahora abierta. Detrás había solo oscuridad, pero era una oscuridad activa, viva, hambrienta. Roberto, por favor, suplicó Diana. Hay otra manera. Tiene que haberla. La hay, admitió él. Pueden dejar que tome lo que quiera. Pueden dejar que se alimente libremente hasta que el hambre finalmente lo consuma. Pero ¿saben cuántas vidas eso significaría? ¿Cuántos siglos de sufrimiento? Dio un paso hacia la oscuridad. O pueden recordar mi nombre. Doctor Roberto Fuentes. Nacido en Querétaro, 1979. Arqueólogo, profesor, amante de la historia mexicana. Y ahora, el 418 Coden Guardián de la Piedra de Guanajuato. Roberto. La voz de Adriana se quebró. «Sellen la entrada», fueron sus últimas palabras. «Pero no olviden, nunca olviden lo que está aquí abajo. Alguien necesitará continuar la vigilia cuando yo ya no pueda». Entró en la oscuridad. La puerta de piedra comenzó a cerrarse detrás de él, las cadenas reformándose de la nada, el candado reapareciendo como si nunca se hubiera desmoronado. Diana corrió hacia adelante, tratando de alcanzarlo, pero Adriana la agarró, sosteniéndola mientras la puerta se sellaba completamente con un sonido final y definitivo. El silencio que siguió fue absoluto. Luego, grabándose en la piedra frente a sus ojos, apareció una nueva inscripción, primero en purépecha, luego en español. Roberto Fuentes, Guardián 418, 2025. Las voces susurrantes se desvanecieron. El túnel dejó de vibrar. La presencia hambrienta retrocedió a su prisión, satisfecha por ahora con su nuevo guardián. Adriana y Diana permanecieron en silencio por lo que pareció una eternidad. Finalmente, Diana habló. «¿Qué vamos a decirles?» «La verdad», respondió Adriana, limpiándose las lágrimas, «que hubo un colapso del túnel, que perdimos a 2 miembros del equipo,
que el sitio es demasiado inestable para continuar las excavaciones. ¿Y el sello? Lo protegemos, como lo han protegido durante 1000 años. Adriana miró la puerta sellada. Vamos a llenarlo de concreto, vamos a documentar su ubicación exacta y vamos a asegurarnos de que las generaciones futuras sepan que hay lugares que no deben ser perturbados. Ascendieron lentamente hacia la superficie. Vicente estaba esperando en la entrada, pálido y tembloroso. ¿Dónde está el doctor Fuentes? Se quedó, dijo Adriana simplemente, para asegurarse de que pudiéramos escapar. No era completamente una mentira. En los días siguientes, las autoridades sellaron la entrada del túnel. El INAH clasificó el sitio como geológicamente inestable y culturalmente sensible. Se prohibió toda excavación adicional. La expansión del metro fue redirigida. Diana renunció a la arqueología de campo, se convirtió en profesora, especializándose en rituales de sellado mesoamericanos y coloniales. En sus clases siempre menciona al doctor Roberto Fuentes, su contribución a la comprensión de la cooperación cultural en el México colonial. Nunca menciona cómo contribuyó realmente. Adriana continuó dirigiendo excavaciones, pero con una precaución que antes no tenía. Ahora, cuando encuentra sellos antiguos, advertencias talladas, ofrendas que sugieren contención en lugar de adoración, ordena que se detengan las excavaciones. Ha aprendido que algunos secretos están enterrados por una razón. 3 años después del incidente, Diana recibió un paquete anónimo. Dentro había una fotografía tomada en Guanajuato por un turista desprevenido. Mostraba la montaña donde habían excavado, tomada de noche. Y en la montaña, apenas visible en la larga exposición de la cámara, había una figura de pie en la oscuridad donde solía estar la entrada del túnel. Una figura que se parecía notablemente al doctor Roberto Fuentes. En la parte de atrás de la fotografía, escrito en una caligrafía que reconoció inmediatamente, decía: «Aún vigilo, aún recuerdo, hasta que llegue el próximo». R.F. Diana guardó la fotografía en una caja de seguridad junto con todas sus notas del incidente. Un día, cuando sintiera que el tiempo era correcto, las compartiría. No como una historia de terror para asustar, sino como un recordatorio. Un recordatorio de que bajo nuestras ciudades modernas, bajo nuestras construcciones de acero y concreto, yace una tierra más antigua, una tierra con su propia hambre, sus propias reglas, y que esas reglas fueron escritas en sangre, piedra y sacrificio por aquellos que nos precedieron. No las escribieron para controlar, las escribieron para proteger. Y hay quienes todavía las vigilan, en la oscuridad bajo Guanajuato, esperando pacientemente el día en que la humanidad olvide por qué algunos lugares deben permanecer sellados. Ese día, los guardianes estarán listos, porque el hambre nunca duerme completamente, solo espera.